Hemos escuchado un marco histórico de la mayor excelencia, desarrollado por dos grandes maestros, el doctor Mamani y el doctor Lombardi. Nos han hecho deducciones cronológicas, epidemiológicas y de geoestrategia de esta parte del mundo, y que en buena cuenta es el origen de las naciones de la América Andina. Creo que con toda propiedad la profesora Armas ha dicho, son unos grandes lectores y unos fanáticos de la investigación. Casi igual cuando se hace una historia clínica, cómo, para qué, cómo se iniciaron los síntomas y qué es lo que ha pasado. Agradezco a la doctora Vicky Armas por esta cordialísima invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre hospitales emblemáticos, hospitales insignias. ¿Cómo pasó acá? Enter. ¿Cuál? Enter. No veo. Por eso he puesto ahí 1548 a 1924 Loaiza en la Alfonso Ugarte y ahora 2018. Entonces, aquí hago un pequeño resumen de lo que le decimos a los señores médicos internos y a los señores médicos residentes que entran en nuestro hospital. ¿Qué cosa es la historia de Loaiza y su legado? Para inducirlos, para influir en ellos, para hacer razonamientos a partir de la observación, instigamos, estimulamos e incitamos. Persuadimos, convencemos. Y les digo, al final es bien fácil porque tenemos un sólido cimiento vocacional en la voluntad de ser médico. Y qué bonito acá hoy día, esta noche, que dos grandes maestros nos han hecho un recuento cronológico de qué es lo que pasó en la América Andina en esos años. La siguiente, por favor. Yo les he puesto acá el contexto histórico del 48, 1548, fundación del Santa Ana, hoy es la continuación del Loaiza. Entonces pongo aquí generaciones de 1500. ¿Cuáles eran las generaciones o promociones en el Perú? Era Huáscar, Atahualpa, el Inca Garcilaso de la Vega, que nace en el 39, hijo de Isabel Chumpi Oglio. Y de aquí hay que sacar muchos datos. Dícese que el Garcilaso de la Vega, cuando el Cusco ya había sido tomado, había un gran palacio que ahora está convertido en museo, que es la casa de Garcilaso de la Vega Inga. Veía que salía una gran señora hermosa, joven, bien ataviada y en andas de oro, con soldados de élite. Y estando ya el pueblo del Cusco, la ciudad del Cusco, la capital imperial tomada, el pueblo cusqueño se inclinaba ante las andas de Isabel Chumpi Oglio. Después se dieron cuenta, investigando quién es esta señora tan poderosa y magnífica, que todo el mundo se inclina. Cuando ella salía a la ciudad del Cusco, dice, no es nada menos que una de las hermanas menores del gran Huayna Cápac. Y por lo tanto es tía de Huáscar y de Atahualpa, los últimos incas. Y es así que Garcilaso, que había venido con Alvarado, paralelamente a disputar el título de adelantado, porque dedúcese que los reyes de España tenían una estrategia paralela, no solo encargaban a uno, a Pizarro, Almagro y a Luque, paralelamente dijeron, Alvarado, baja al Perú, porque México ya está tomado, es inmenso ese imperio, entonces necesitamos a alguien que baje. De tal manera que Alvarado
llega a las costas de la altura de Pachacamac y Almagro le dice, bueno, ¿y tú qué haces aquí? Soy adelantado. El adelantado es don Francisco. Yo soy adelantado. Aquí están los papeles. Estrategia geopolítica de ese entonces. Es así que Garcilaso se queda ya en la costa peruana y es asimilado a la historia del Perú. El otro conquistador regresa a Nicaragua con parte del oro fundido del rescate de Atahualpa. Creo que de ahí viene el término de estás fundido. Uno dice se fundió, porque yo le decía a mi esposa, ¿cómo se puede conjugar el verbo fundir en las personas? Porque solo es en los metales. Pero sí se sabe, se dice, ¿no? Estás fundido, te fundiste, nos fundiremos. Todo fue fundido y parte de ese oro fue entregado a Alvarado y se retiró. Garcilaso se queda con los barcos porque Alvarado se regresa a Nicaragua con su barco y los otros barcos quedan acá. Es así que nace el Inca Garcilaso de la Vega, coetáneo con Loaiza, que ha sido muy bien aquí explicado por el profesor Mamani. En España, ¿quiénes eran los coetáneos? Carlos V, hijo de Juana la Loca y de Felipe el Hermoso. Los Pizarros, porque eran varios hermanos, y Loaiza, que después muere en 1575. Pero si uno va más arriba, coetáneos eran en Alemania Maximiliano, el heredero de Carlos Magno, porque él heredó el Sacro Imperio Romano Germánico. Y era el padre de Felipe el Hermoso, quien fue el padre de Carlos V. Y otro personaje nace ahí en 1546, Lutero. Entonces, Loaiza vive ese contexto. Lógicamente su tío era poderoso, porque su tío era el arzobispo y era el presidente del Consejo de Indias. Es decir, el tío de Loaiza no era un cualquier persona, era Cardenal Loaiza, García de Loaiza, como ha sido muy bien señalado, consejero y confesor del rey, y el rey lo puso presidente del Consejo de Indias. Es decir, no se podía mover un papel si no lo sabía el tío de Loaiza. Y es así que en este contexto, este personaje llega al Perú, y siempre lo digo, va de la mano de la historia del Perú. En Gran Bretaña estaba Enrique VIII, que lo casaron con Catalina, tía de Carlos V, y conocida pues del tío de Loaiza. Don Enrique VIII la repudia porque solo tenía hijas mujeres, entonces la repudia. Pero Carlos V, era el sobrino, le manda a decir, si tú repudias a mi tía carnal, porque era hija de doña Isabel la Católica, te mando la armada a Londres. De tal manera que la encerraron en la Torre de Londres hasta que murió, pero no fue decapitada como los otros personajes, porque él fue decapitando y decapitando a todos sus consortes. Bueno, ese es el contexto de Loaiza. Y como muy bien ha sido explicado, primero pasó a Colombia, a Cartagena, de ahí está la Catedral de Cartagena, que hay una gran placa de mármol con su historia, y dice, de aquí pasa a Lima. La siguiente, por favor. Entonces, acá vemos pues otro contexto histórico, que Enrique quiere repudiar a la tía, a su esposa Catalina, que era hermana de Juana, la reina de España, presa por loca. Y su mismo hijo permitió, don Carlos V permitió que muriera presa y encerrada. ¿Y qué ocurría acá en el Perú? La ejecución de Atahualpa. ¿Y Loaiza dónde estaba? En Cartagena de Indias. Dícese que él pidió ya su retiro a España, pero el rey le dice, no, tienes que ir a Lima. Por eso que lo mandan como obispo y después arzobispo de Lima.
presentada nada menos que por el emperador Carlos V al Papa Paulo III. Y le dice, a este nómbramelo arzobispo de Lima. Entonces él cuando llega en ese contexto de las guerras civiles. La siguiente, por favor. En 1548, unos dicen 49, se funda el Santa Ana. Bien explicado el porqué y el cómo, y he aprendido hoy día bastantes cosas. Y las he anotado. Porque no solo el mandato de fundar catedrales y fundar colegios y fundar hospitales. Loayza se le entrega la gran encomienda de San Juan de Lurigancho y Yauyos. Entonces yo hablaba con los residentes, todos los pacientes de San Juan de Lurigancho y hasta Yauyos y Guarochirí deberían ser atendidos gratis en el Loayza. Porque María Rostorowski hace un conteo exacto de lo que recibía la Catedral de Lima de la encomienda de San Juan de Lurigancho y Jicamarca, que está acá, que uno se va en un microbús. Está escrito cuántos cestos de coca seca tenían que entregar, cuánta cantidad de oro y plata perfecta, cuántas telas toscas y cuántas telas cumbe finas tenían que entregar, cuánto de pescado seco y fresco, de gallinas y riendas y con arneses de plata, tenían que ser entregados a Lima, a la catedral, y eso era para el mantenimiento. Entonces yo creo que con toda decencia, Jerónimo de Loayza dijo, bueno, hay que hacerle su hospital. Máximo cuando ha sido aquí muy bien explicado cronológicamente la epidemiología, que creo que puede ser motivo de tesis de bachiller y doctoral, y aquí habían unos dos grandes tutores de tesis doctorales. La siguiente, por favor. Acá ha sido muy bien explicado lo que era Lima. Se deduce que así era una plaza muy importante, la plaza de Santa Ana, los hospitales Santa Ana, el San Andrés y el San Bartolomé, donde eran recluidos los indios, los naturales, mal llamados indios o indígenas, porque desde que Colón pensó que llegó a las Indias, desde ahí nos quedamos con indígena. Tan es así que yo recuerdo de chico cuando pasaba por la avenida 28 de Julio, y le decía a mi padre, dice, ¿y esto qué es? Este es el Ministerio de Fomento, Obras Públicas, y había abajo un gran cartel en letras de bronce, y de Asuntos Indígenas. Como que si lo más importante del Perú fueran las obras públicas y el indígena era un asunto. Felizmente eso ya ha sido borrado de la faz de la tierra del Perú. Acá vemos la plaza de armas muy bien señalada, como la plaza triangular de Taulichusco, la plaza San Martín, que era un triangulito, y el jirón Quilca. Quilca era un caminito que se iba hasta el Callao, y el arzobispo Loayza fue designado acá, en esta zona. A veces deduzco de que de repente puede haber agarrado una esquina así de la muralla, porque si uno se va atrás de Loayza termina así en punta, como que lo hubieran asignado. Bueno, esto es para un hospital. Y el acta de fundación está todavía en el Loayza, bien guardado, y un hermoso cuadro pintado en 1870, copia del original que está en el nuevo museo, del Museo de la Catedral de Lima. Entonces vemos pues que aquí estaría la plaza Bolognesi y por aquí la avenida Salaberry, y cuando uno lee estudios antiguos se deduce con toda seguridad que la avenida Brasil era un camino inca y que la avenida Salaberry era un gran camino inca, porque donde está el hospital Rebagliati existía la Huaca Universidad, y donde está el hospital militar, eso sí doy fe testimonial, porque de chicos subíamos con la bicicleta. Vivía yo por esa zona, donde está el hospital militar, era una huaca donde había arriba almacenes, había depósitos rodeados de piedra, pero como se necesitaba hacer un hospital, de la noche a la mañana pasaron los tractores y los caterpillars y salía el barro, salían momias, salían cerámicas y todo,
lo aplanaron y hicieron el hospital militar. Entonces de ahí se deduce que eso ha sido un camino inca, porque enfrente donde están las urbanizaciones había esos grandes muros anchos que le llaman pircas de barro, que solo podían haber sido hechos en la época precolombina. Y la avenida Salaberry, que vendría a estar por acá, también es otro camino inca, porque incluso tiene, en esta vida todo el mundo es maestro, y para mí fue maestro un taxista, porque me explicó, mi padre y mi abuelo han sido los vigilantes del estanque que estaba en la Plaza Jorge Chávez, y ahí está abajo las acequias incas, que cada cierto tiempo se sueltan para que corra el agua hasta la Marbella, regando todo el campo de Marte y parte de la Magdalena. Entonces eso ha sido otro camino inca, y la prueba es que los historiadores dicen que el hospital Rebagliati está construido sobre una gran huaca inmensa que se denominaba Huaca la Universidad. Entonces, solo para acotar aquellas cosas que han sido muy bien aquí reseñadas. La siguiente, por favor. El escudo de la ciudad, que muchas veces le pregunto a los alumnos, ¿qué significa esto? Ica, no saben, pero hay que enseñarla. Mayor motivación, porque doña Vicky nos motiva, nos impulsa a seguir en esa brecha. Dice, claro, como en esa época había una guerra sangrienta entre la madre y el hijo, Carlos dijo no, era alemán, a las justas hablaba castellano, y la madre era la verdadera heredera porque era la hija de Isabel la Católica, pero estaba casado con el Felipe el Hermoso, hijo de don Maximiliano de Austria. Entonces dijeron, ¿cómo les mandamos un escudo a Lima si siempre se manda con el nombre del rey? Pero para evitar líos dijeron, bueno, que vayan los dos. El nombre de Juana, Joana la loca, y K de Carolus. Por eso que está aquí. Y las dos águilas austrias, ojo. O sea, las dos águilas alemanas. En la historia de la América Andina ha tenido que ver mucho el imperio alemán. Nosotros decimos sí que España y que España. Pero quien manejaba esa estrategia geopolítica era Alemania. Tan es así que Carlos, al morir su abuelo Maximiliano, porque el padre muere jugando, dice, pelota en Valladolid, y era joven. Entonces, al morir el abuelo Maximiliano, le dicen, tienes que ir a Alemania a coronarte como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Que cuando yo vi esos términos en el Hospital Loaiza, en la parte baja, en la dirección está un cuadro de 1870, que también lo habrá visto la doctora Zarela Solís. Ahí dice, ¿no? Carlos V, S y C. Dice, ¿pero qué significa S y C? A rebuscar. Sacra y Cesárea Majestad, emperador del gran imperio romano germánico, propone al Papa Paulo III a que Loaiza sea nominado arzobispo de Lima. Bueno, entonces cuando uno se va más allá un poquito, Carlos V le tocaba ser el heredero del Sacro Imperio, pero eso no era por herencia monárquica, era por elección. Eran 7 electores. Entonces dice, pero ¿cómo me hago yo de este imperio? Se compra a los electores. Y una de las garantías de los electores alemanes fue el imperio azteca y el nuevo imperio por dominar el Inca. Porque ya el doctor nos ha dicho que los primeros viajes fueron en 1522 y probablemente antes. Entonces dijeron, va a faltar dinero para la votación porque te vamos a coronar emperador de toda Europa. Entonces le dicen las indulgencias, venderemos el cielo en pedacitos.
Y ahí es donde salta Lutero. O sea, para que tú seas el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pones en garantía México y Perú. México ya está tomado, Perú está por tomar. ¿Y las indulgencias? ¿Qué es esto? Protesta y protesta. Y Loaiza ve ese cisma, porque en esa época es el cisma. Entonces, preocupado, Carlos V dice: concilio de Trento, 1564. Qué curioso que Loaiza no lo invitan, porque he revisado las actas que están en el internet. Firman todos los cardenales del mundo, pero no está firmado por Loaiza. Está firmado por varios españoles, varios franceses y muchos italianos. Y Loaiza no está ni el arzobispo de Quito. Entonces la explicación es que estaban muy lejos, estaban trabajando y bueno, muy lejos. Pero si el concilio de Trento duró muchos años. Entonces no fue Loaiza ni el de Quito al concilio de Trento. Yo creo que porque, siguiendo las enseñanzas de su compañero y maestro Bartolomé de las Casas, él iba a decir: ¿qué es esto? ¿De qué nos estamos hablando? ¿Qué estamos reformando? ¿Qué estamos discutiendo? Porque yo sé lo que ha pasado en Cajamarca, sé lo de Lima, sé lo de Cusco, y el otro lo mismo. El hecho es que no consta el arzobispo Loaiza ni el arzobispo de Lima en la firma y el acta final del concilio de Trento, pero sí aplica el concilio de Trento, porque Loaiza convoca a los dos concilios limenses. El primero, que no viene ningún obispo, y el segundo ya lo sigue Santo Toribio de Mogrovejo. Al siguiente. Acá se explicó bien bonito la Plaza Santa Ana, la Facultad de Medicina, la iglesia queda, la del Santigua Santa Ana es lo único que queda, y en la puerta principal una gran piedra inca que más grande que ese escritorio, ¿no? Y atrás la Peña Horadada, pero la iglesia queda, persiste. El resto no, ya ha sido demolido, y esto ha sido demolido 2 veces. Creo que en cualquier ciudad capital, no, esto hasta ahora estaría viviendo. Sería un museo, la primera facultad de medicina, pero no, se destruyó y se construyó un excelente edificio que era el Ministerio del Interior, Gobierno y Policía. Y después lo volvieron a destruir ahora hay un colegio moderno, creo que se llama Héroes del Cenepa, y más acá está el San Andrés, que espero que con los auspicios de la doctora Vicky eso se pueda salvar, porque tenemos aquí 2 expertos que podemos ayudar. Para eso me apunto en que el proyecto que ha sido acá señalado por el profesor Lomar se consiga. Al siguiente, por favor. Eso, quería yo una fachada de Loaiza, pero no encontraba, pero está en el internet. Dice: esto regresó al Perú de una familia que mandó como postal a Europa y después regresó, y están los sellos y las fechas, y aquí está el Santa Ana, la entrada al Santa Ana, y los 2 escudos de piedra, que en 1924 en el arzobispo Loaiza un documento, que espero que siga, que dice: la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, bajo responsabilidad, obliga que los 2 escudos de 1548 del arzobispo Loaiza sean colocados en una zona preeminente en el Loaiza. Y están en la fachada, encima de la puerta principal, 2 piedras donde está el escudo de armas de Jerónimo de Loaiza. Bueno, todo esto ya no existe. Hay unas casas de beneficencia, y por acá hicieron un cinema que tampoco ya no existe, y la Plaza Santa Ana se convirtió en Plaza Italia, el San Bartolomé y el San Andrés. La siguiente, por favor. Este es bien importante porque es antes de la fundación de Lima, le llamaban el libro Becerro. Investigué por qué le llaman Becerro, porque es el primero. Y acá están los cabildos que se hacen en Jauja. Cuando Pizarro ya había tomado Cajamarca, va y toma el Cusco, y al regreso él había fundado la ciudad. Dijo: acá, en el Valle de la Concepción,
porque él era muy fervoroso de la Virgen de la Concepción. Por eso se llama el Gran Valle de la Concepción, porque Pizarro así lo denominó. Pero los ciudadanos españoles que habían quedado ahí le dijeron, esto acá no se puede vivir. Está escrito en el libro. No se puede vivir, mucho frío, las yeguas dan a luz y se muere el caballito en la noche, lo mismo esto y lo otro, entonces acá tenemos que irnos. Está escrito, dice, bueno, ¿a dónde vamos? A Lima. Y Pizarro, está escrito, hablen con un tal Taulichusco. Ya lo conocían, que Taulichusco es un personaje en Lima. Hablan con Taulichusco, toman Lima y Taulichusco dicen que se retira a la zona de Maranga hasta el final de sus días. Revisando este libro, está escrito en castellano antiguo, es muy difícil, habla de la esclavitud, habla de los castigos, pero también hablan de que necesitaban hospitales y le piden al rey, al emperador, que ya era del Sacro Imperio Romano Germánico porque era de 1520, y el emperador manda a decirles, ustedes tienen dinero, ahí hay grandes cantidades de oro y plata. Está escrito acá que el representante del Cabildo de Lima vaya a Madrid a hablar con el emperador y le exigen que el alcalde o el cabildante de Lima sea recibido con el rango de gran embajador, no embajador, con el rango de gran embajador, con alfombra fina roja hasta el trono del rey. Y cuando entraba el alcalde o cabildante de Lima a hablar con el emperador, tenía que tocarse la trompeta de la victoria. Sabían pues que era un personaje el que iba, no era pues como nuestros alcaldes de ahora, era un señor que iba a decir, necesito hospital, por esto y por esto, y por múltiples razones. Entonces está escrito que el rey dice, bueno, ¿y cómo si tú tienen oro y plata de sobra, a mí solo me dan la quinta parte y se quedan con el 70% y quieren que les manden de acá a un hospital? Entonces crea un impuesto que se llama el derecho de escobilla perpetua. Mandé con los residentes a investigar qué cosa es el derecho de escobilla perpetua. En España le llamaban las secas, y cuando expulsan a los moros habían 105 casas de la moneda. Dice que doña Isabel la Católica montó en cólera y dijo, me las destruyen todas y solo quedan 5. La de Madrid, la de Toledo y alguna que otra ciudad. El resto desaparecen porque incluso hacen monedas de plomo y las pintan de oro. Entonces solo quedan estas certificadas. Entonces el derecho de escobilla es que al hacer, como es un metal precioso, como su mismo nombre lo dice, se va cortando pedazos de plata y de oro de acuerdo al peso, con un sello se le manda un tremendo golpe por un lado y por el otro y saltan pedacitos de oro. Entonces nadie ingresa a la Casa de la Moneda durante un tiempo prudencial para que entre la persona designada a recoger el derecho de escobilla perpetua. Yo le dije al señor ministro, que ya no está, le dije, ministro, usted reclame al ministro de Minería, porque está instituido aquí, en el Cabildo de Lima, escrito, que los hospitales del Perú tienen el derecho de escobilla perpetua. O sea, tenemos derecho de todas las minas del Perú, aunque sea la basurita. Pero de ahí se deduce que la salud, pues bueno, dale un poco de lo que sobra de oro, de tal manera que solo podía entrar el que tenía el derecho de escobilla perpetua, o sea, hasta ahora, a recoger los pedacitos de oro y acumularlos para el Santa Ana, para el San Andrés, para el San Bartolomé, y aparte de las otras actividades que se hacían durante la administración de estos hospitales. Por eso les traje aquí esto, y es 1534, y uno siempre aprende. Se le enseña a un residente y me dice, doctor, usted tiene aquí en su mesa, porque lo tengo en copia, facsimilar que se hizo hace más de 100 años,
Y dice, usted tiene aquí pero un documento valiosísimo. Y le digo, ¿por qué? Es un documento que me demoro leer en horas porque está escrito en castellano antiguo. Pero es que eso no hay en otras partes del mundo. No están los cabildos fundacionales de Jerusalén, ni de Madrid, ni de Berlín. Acá tiene usted los de Lima. Felizmente están en la biblioteca. Y cuando uno tiene suerte se va aquí a Amazonas y los consigue al peso. Los venden a 10 soles, 15 soles, ¿no? Entonces puedes, y ahí está escrito todo está escrito. La siguiente, por favor. Esto es el primer reglamento del Santa Ana de 1600, en el que todo se dice en nombre de Dios, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y donde se habla del hospital de naturales. Más abajo dice, se debe de entrar al hospital y dejar la daga y la espada afuera. Lógicamente, si es administración de un hospital, uno no puede entrar con su espada. Dice, a la derecha se sentarán los médicos veteranos, a la izquierda los médicos jóvenes, acá el mayordomo, que era el director, y al fondo el escribano. Y un médico joven no puede intervenir, uno de la izquierda no puede interrumpir a uno de la derecha, y peor si va a decir lo mismo. O sea, todo estaba escrito. Está escrito lo que ha reseñado en el Gran Santa Ana. Dice de dónde se sacan las gallinas, de dónde sacan los corderos, de dónde sacan los huevos, de las chacras que tenían atrás, cuándo hay que comprar, cuánto hay que separar para mandar a España y comprar medicamentos. Está todo escrito. Incluso en la casa Ribagüero hay un archivo Maldonado valiosísimo en el que dice, lo veo Santa Ana, dice, véndase el esclavo tal, con nombre, apellido no tenía, porque no es eficiente, y cómprese otro esclavo para la administración de los servicios del Santa Ana. Y dice, nunca se pondrá un esclavo varón en la sala de señoras, o de mujeres, pone. Entonces, después dice, lávese la ropa de los enfermos, y solo la ropa de los que han muerto serán usados para amortajar a otros. O sea, ya tenían la idea que ha sido aquí bien reseñada con esa cronología epidemiológica. La siguiente, por favor. Es el Santa Ana, fue destruido en 1950, cayó todo, no queda nada. Siguiente. Las salas del Santa Ana, salas de niños. Estas camas sí las llegamos a ver en el Loaiza, pero han sido cambiadas. Y las mesitas he salvado una o dos, porque las agarraban y las mandaban a la basura. Entonces tenemos 2 o 3 por ahí, y cuando ya les he dicho son del Santa Ana, ya las cuidan. Pero ya son cosas que quedan pues para el futuro. La siguiente. En 1789 el número de ingresos, de fallecidos, de curados por los hospitales que han sido aquí reseñados. Santa Ana, que es la continuación ahora como Loaiza, es el que tenía más, 3.124. Y fallecidos 396 y curados 2.520. Otro, por favor. Cuando el Loaiza se pasa al Alfonso Ugarte, de una manera prudente se hace su primer piso, segundo piso en el año 30 y 40 en el año 40 el tercer piso. Y fue la primera APP en 1930, Asociación Pública Privada, porque era la primera clínica de Lima. O sea que los economistas modernos hablan de las APPs. Bueno, la APP la tenía el Loaiza en 1930, la clínica del arzobispo Loaiza. La otra, esta era clínica, el otro eran pabellones. Está la construcción, qué bonita la avenida, el segundo piso, la siguiente. Ahí está el tercer piso, hermosa foto. Todo clínica privada y al fondo los pabellones. Siguiente, por favor. La inauguración, los grandes pabellones, la dirección, siguiente, la construcción de los pabellones de medicina, otra, el pabellón 6 por terminarse, ¿no? Aquí están los pabellones y los obreros, siguiente, el primer piso de la clínica visto por adentro,
Este era el servicio del profesor Valdeavellano, después del profesor Carbone, ahora es el servicio de oftalmología, y entonces ya no es clínica privada. Se llamaba Inmaculada Izquierda, Inmaculada Derecha, Santa Rosa, no me acuerdo los otros nombres, pero curioso, a los pabellones sí se le puso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero la parte de la clínica sí ha mantenido los nombres de santos y de vírgenes. Siguiente. Lima en el 30 con 173.000 habitantes, pequeñísima, una villa. Siguiente. Hay otra. En el año 24-25 se hace una moneda de plata. Imagínense la importancia del hospital para que la Casa de la Moneda, ¿no? Sí, una moneda de plata. En el otro lado está la fachada del Loaiza conmemorando el 25 aniversario. Siguiente. La Lima, que ha sido aquí muy bien reseñada, acá el Loaiza no ha salido. Estas fotos buenas, los originales están en el Senado norteamericano. Siguiente. La foto del arzobispo y su escudo. Fue un hombre bien inteligente, pacificador, fundador, obispo, arzobispo, estratega político. Siguiente. Esta es la sala del pabellón 5. Al doctor Federico León y León lo conocí ya de mayor y le ayudé en sus operaciones. Las madres, sigue igualito hasta ahora, sigue igual, felizmente no ha cambiado esa parte, hasta los pisos son iguales. Al siguiente. El primer director del Loaiza, que fue el último director del Santa Ana. Siguiente, profesor de Negri. Otra. Sor Rosa Larrabiur, que era portera del Santa Ana y después pasó al Loaiza como administradora. Siguiente. El equipo de las madres. Siguiente. Las madres, aquí está Rosa Larrabiur, y yo le pregunté a una madre, ¿por qué esta es una foto del libro de Cayetano Heredia de la Escuela de Enfermeras? Es la única que tiene el rosario, porque era la jefa. Cada pabellón tenía una madre, la cocina, la lavandería, las compras, hasta 1975, que se retiraron de la noche a la mañana, ni nos avisaron y se fueron. Cuando me nombraban director, las fui a buscar, le dije que por favor regresen al Loaiza. No, me dijo, hemos estado ahí 200 años y bravo trabajar en esas condiciones. Pero a la madre superiora, Rosa Larrabiur, y cada una de las madres que trabajaban en los pabellones. La siguiente. Cómo fue creciendo Lima, y Loaiza fue, bueno, está ahorcado ahora. Siguiente. Sigue creciendo Lima el año 70, de 3 millones ya estamos a casi 10 millones, sigue. Otro. Una foto muy linda del año 50 del arzobispo Loaiza. Aquí está, es lo que yo le decía, es una forma así de punta, no existía nada, y esta es la calle Quilca, que es un camino inca que iba hasta el Callao, iba a la Plaza San Martín, al Jirón de la Unión, Plaza de Armas, y lo de Jirón Ancash, que ha sido reseñado en los mapas de Tablichusco y en la maqueta de Tablichusco. La Plaza Bolognesi, la Avenida Brasil, Camino Inca, y la Avenida Salaberry, Camino Inca. La siguiente. Lima, ya 10 millones y seguimos creciendo y seguimos trabajando. Siguiente. Loaiza 24-14, sigue. Un caso emblemático, sí, porque cada vez llegan casos más difíciles. Las emergencias de todos los hospitales de Lima tienen que afrontar casos más difíciles y más difíciles, de heridos, accidentes, traumatizados, complejos casos. Siguiente. Y resueltos por médicos residentes del tercer año. Siguiente. Hernias. Siguiente. Jóvenes residentes, este ya es titular. Sigue, por favor. Resección de todo el aparato digestivo, desde el ángulo de Treis hasta la válvula ileocecal. Solo le quedó 40 o 50 centímetros de intestino delgado. Nosotros pensábamos que la señora iba a fenecer. Siguiente. Mira, ileostomía. Siguiente. Y ya en el alta. O sea, se hizo cirugía, se hizo emergencia, se hizo nutrición y fisiología y metabolismo. Siguiente. Y siempre le ponemos Loaiza, ¿no?
Otra foto del año 24 del Hospital Loaiza. Otra, por favor. Lo mismo, acá está el Loaiza. Mira, no existía. Yo deduzco que estos terrenos tan cuadrados eran reparticiones incas. No puede ser de España, tienen que ser reparticiones incas. Lo que llamaban los topos para las familias. La siguiente, por favor. Otra, 26, no cambia. ¿No hay más? Sí. El auditorio de Pedro Valls, ¿no? Pedro Valls de interno. Pedro Valls y Soto, el profesor Soto de Rayos X, que era interno de Santa Ana. Y por ahí han pasado pues Villarán, Aljovín, Carballo, Bello, Soto Valls, Monge, Barton, Ercella, Becerra, León, Llori, John Vázquez, Yocten, Subaus, y siguen pasando. Peñalosa, Cime, grandes maestros, Navarrete de urología, en fin, de todas las especialidades que, como ha dicho, es la continuación de la experiencia en estos grandes hospitales viejos, vetustos, emblemáticos. Pero acá se ven los dos chicos que estarían pensando. Llegó a ser el gran profesor Soto y el doctor Pedro Valls. Que qué curioso, en el año en el 80 descubren que la momia que estaba exhibiéndose por años en la catedral no era la momia de Pizarro, sino era una copia que le habían puesto. Esta es la momia de Pizarro, porque cuando están descubren que debajo de la del arzobispo Loaiza encuentran otro donde está Pizarro. Entonces los huesos, dicen, ¿a quién se lo mandamos a estudiar? Al doctor Soto y al doctor Valls, que ya eran mayores, grandes profesores. Y entonces ellos hicieron un estudio osteológico perfecto, que el que desee, yo tengo las copias originales porque la esposa del doctor Soto me las mandó en estas tertulias y me dijo, ¿a usted le interesa la historia? Sí, le voy a traer las radiografías originales de un paciente que tiene 500 años, me dijo. Entonces yo lo pongo con los alumnos a ver esto, diagnóstico radiológico. Sí, tiene herida acá, tiene herida, shock séptico. Bueno, este paciente tiene 500 años. ¿Cómo 500 años? Son los huesos de Pizarro. Siguiente, por favor. Que los mandaron a Loaiza, y qué curioso que Loaiza y Pizarro eran del mismo pueblo, Trujillo de Extremadura y coetáneos. Esta foto es del profesor León y León, quien se la dio a mi padre, y yo he hablado con los dos, con don Mauricio Dávila y con el doctor León y León. Y estos son del año 24, pero los guantes ya se usaban, ya estaban inventados, pero no habían, dice. Y operábamos sin guantes. Y el doctor León, ¿por qué tiene guantes? Él se los compraba. Se lo mandaba a traer de Estados Unidos en los quirófanos de Loaiza. Entonces, ¿y usted cómo hacía? Me lavaba y me echaba yodo hasta que me quemaba la piel. Y los pacientes no se infectaban. Don Mauricio Dávila y don Federico León y León, que de repente lo han conocido. Jefes de cirugía, de emergencia y jefes del pabellón 9. Siguiente. ¿Ya no hay más? Ahí está, en el año 26, ¿quién era el anestesiólogo? Era la madre. Y una paciente del doctor León y León con un tremendo tumor de quiste de ovario. Siguiente. Acá se ha hablado del libro de Rabí, excelente libro, pero en la Universidad de Granada, me parece, y ahora de Valladolid, están publicando libros sobre Loaiza, que es un personaje emblemático. Jerónimo de Loaiza, pacificador de españoles y protector de los indios, por el profesor Olmedo. Protector de los indios, porque él había aprendido de su maestro Bartolomé de las Casas. Siguiente. Loaiza, político, estratega, conciliador. Él fue el que convenció al Inca rebelde de salir de Vilcabamba porque su padre había asesinado, era Zairi Túpac. Y le dice, sal de Vilcabamba y vive en el Cusco con el rango de Inca. Porque ya esto no va a dar marcha atrás, ya es una nueva nación. Y Zairi Túpac sale a vivir en el Cusco, pero con el rango de Inca. Entonces esa es la condición que le pone. La siguiente. Ahí está, porque el virrey no lo puede convencer a Zairi Túpac y le dice, bueno, habla con mi vecino Loaiza, y Loaiza, pacificador,
con su actitud el Inca le cree y sale. Y ese es el libro de Huamampoma de Ayala, que casi toditos se perdieron. Este se encontró en 1906 y dijeron hay que publicarlo, pero después vino la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en la Guerra Civil de España ya no se publicó. Y si estaba en Madrid este libro, ¿por qué aparece el original, el único que queda en la Universidad de Copenhague? Porque en esos años de 1700 lo compró el embajador danés y se lo llevó a Dinamarca. Y el director de la biblioteca de la Universidad de Copenhague, cuando dice, sáquenme estos archivos, ¿qué cosa es esto? Dibujos y dibujos. Entonces ahí recién nosotros conocemos la historia de Huamampoma de Ayala, escrita en 1600, en el 1900 y publicada en 1936. Siguiente. Ahí está lo que hemos venido explicando. Siguiente. Había también sus dimes y sus cosas. En Lima estaba Loaiza y Juan Solano en el Cusco. Entonces Juan Solano le dice, yo quiero irme a Lima. Y Loaiza le dice, yo me voy a España. Pero ojo, los tributos en Lima eran como 14,000 pesos de oro. Los tributos en oro del Cusco eran 100,000 y pico. Lozano dice, me quedo en el Cusco. Hasta el final del siguiente. Juan Solano, obispo del Cusco, se va sin pedir permiso a la curia romana, dice, me voy, no espera el permiso, y se va e invierte en el convento de Minerva en Roma, y vivió y terminó en un gran convento que se llama de Minerva, pero muy cerca al Papa. En cambio, Loaiza dijo, a mí me entierran al lado de mis enfermos y de mis pacientes en mi hospital de Santa Ana. La siguiente, y aquí hemos visto las placas. Arzobispo Loaiza, fundador y estratega. Aquí está pues lo que hemos dicho, que no solo era el cura el que administró el hospital, era un verdadero estratega. Siguiente. Ya no hay más, creo. Esto es donde se hace la controversia de Valladolid. Dícese que a un lado estuvo de las Casas y en el otro Ginés de Sepúlveda. Uno decía, son seres humanos, y el otro decía, no son seres humanos, son seres inferiores, herejes y subnormales, y por lo tanto se le puede aplicar las guerras justas. ¿Qué significaba el apercibimiento? Uno de los primeros apercibimientos acá en el Perú fue el del padre Valverde, que le da una Biblia a Atahualpa, el otro dice, ¿qué es esto? No lo da. Entonces ahí él ya estaba apercibido de que tenía que rendirse ante el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, y entonces ahí ya viene la toma de Cajamarca. El rey de España se sienta al centro y escucha las dos tendencias, y al final no hace nada. Se queda ahí en el aire, son normales, son subnormales. Está como controversia de Valladolid. Siguiente. Y está se puede visitar. Jerónimo de Loaiza, coetáneo, ya lo hemos dicho. Este es que está acá está la fecha, 1853, colocado en la dirección del Hospital Loaiza. Y esta foto única, tan bonita, la hizo la doctora Zarela Solís en un homenaje a Loaiza. Y nosotros nos dijeron los otros, ¿y ustedes cómo no le han hecho un homenaje así a Loaiza? No sé, la doctora Zarela lo que ha hecho, ¿te acuerdas? ¿No? Lo llenó de flores la parte anterior del cuadro de Loaiza. Siguiente. A los 50 años se hizo una nueva medalla. Siguiente. Se nos repartió uno a cada médico. La emergencia, que felizmente ahora ya se ha agarrado la nueva escuela la antigua escuela de enfermeras nacional de referencia. Siguiente. Porque esta estaba colapsada, ya no había manera, no había sitio. Más bien era un ingenio de los médicos que las columnas de soporte de la clínica le habíamos puesto aquí fierros y números para colgar los sueros, y no había nada, no hay nada. Entonces de ahí se atendía y se atendía a gran presión de trabajo y resolviendo en todas las especialidades. Siguiente, ahora estamos un poco mejor. El nuevo proyecto, y ahora lo que sí, esta zona es lo que va a ser la emergencia, que creo que va a ser emblemática también porque es muy grande. Esto es lo que era la clínica, los pabellones 1, 2, 3, 4, aquí estaría el pabellón 9 y la avenida Quilca, que
que fue el camino inca que iba hasta el Callao, porque no existía la colonial ni la Venezuela. Entonces, muchas gracias por compartir con ustedes estas imágenes.